Y una de las cosas interesantes que tiene estudiar el fenómeno de las elecciones es que uno empieza a ver con un poco más de sustancia, menos tincada y más dato, a ver qué fue lo que pasó, cuáles son los grupos etarios que, por ejemplo, tuvieron más preponderancia para un candidato, para otro candidato, qué tanto pueden moverse los votantes de uno a otro lado o dentro de los espectros políticos. Y vamos a conversar para eso con Cristóbal Huneos, fundador de Chile Decide, que hizo una interesantísima disección de los principales hitos cuantitativos en esta última elección. Gracias, Cristóbal, por estar con nosotros acá. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. A ver, cuéntame un poquitito, así en términos panorámicos, ¿qué es lo que tienen ustedes de distinto en esta mirada que hace Chile Decide de lo que son básicamente los estudios de encuestas o de datos que entrega el CERVEL, que hacen montones de otras instituciones? Claro, lo que hacemos en Decide Chile básicamente es que en base a información pública que publica el CERVEL, por una parte hacemos uso del padrón electoral y por otra parte hacemos uso de los resultados por mesa. El CERVEL el domingo, a medida que van produciéndose los cómputos, lo que hace es que suba a un servidor los resultados por locales, pero no sube los resultados individuales por mesa. En la mesa 225 del Estadio Nacional, ¿cuál fue el resultado? Eso lo sube después en la noche. Nosotros tenemos un robot que va y baja todos los resultados por mesa y con eso nos permite, y un modelo que hemos venido desarrollando ya hace casi 4 años, determinar estos grupos etarios que tú decías, por quién votan. Hicimos este estudio en el 2017, lo hicimos para el plebiscito, para la convención, y ahora lo publicamos nuevamente para la elección presidencial, la primera vuelta. El modelo está mucho más afinado, lo hacemos más rápido, por eso ahora son 2 días en que lo podemos hacer y puede ser un aporte para la generación de la discusión de la segunda vuelta. Y lo que encontramos es básicamente algo que ya habíamos visto en resultados anteriores, sobre todo en la primaria. Gabriel le va muy bien en los jóvenes, menores de 30 es su mejor grupo, saca el 34% de los votantes menores de 30 votan por él, y hoy día hay más jóvenes votando que en la primera vuelta del 2017. Menos que en el plebiscito, pero más que en la primera vuelta del 2017. Entonces esta competencia ha llevado más jóvenes a votar. Y una de las cosas que al menos a mí me llamó mucho la atención a José Antonio Kast, le va bien, obtiene el 20% de las preferencias, muy parecido a lo que obtuvo Sebastián Piñera el 2017, pero la sorpresa es que Franco Parisi también le va muy bien en este grupo. En el grupo de los jóvenes. En el grupo de los jóvenes, el 20% de los menores de 30 vota por Franco Parisi. Entonces, para mí eso es una sorpresa. Sacó mucho más votos que Sebastián Sichel, mucho más votos que Jasna Prosto, incluso que Marco Enrique Ominami. Y entonces eso es una alerta tanto para Gabriel como para José Antonio en aras de la segunda vuelta. Y si miramos a dónde le fue mejor a José Antonio le fue mucho mejor en los mayores 50, sobre todo los inscritos antiguos. Nosotros distinguimos en nuestro modelo entre los inscritos nuevos, todos aquellos que se inscribieron con la inscripción automática del voto voluntario del 2012 y todos los que se inscribieron antes. Déjame hacer una pregunta, Cristóbal, antes que empecemos a mirar alguna de las láminas que tú seleccionaste. ¿Qué tanto esto que tú dices de que hay un porcentaje mayor que apoya a José Antonio Kast de gente de mayor edad, gente de 50 y arriba, qué tanto de eso tiene que ver un poco con algo que nosotros probablemente estamos presenciando? Por ejemplo, esto es algo que lo ha mostrado incluso por escrito en sus columnas Carlos Peña, muchas veces estableciendo diferencias entre los jóvenes y los mayores. ¿Qué tanto sientes tú que hay un votante que como que recela, ya sea porque los jóvenes han apuntado a los viejos como los culpables de todo en términos políticos, o recela por poca experiencia, o recela porque son muy jóvenes, básicamente, por la juventud? ¿Se ha podido notar si es que eso es un caso, un tema? Es que tenemos pocas elecciones donde hemos tenido un candidato tan joven últimamente. Sí. Sebastián Piñera tuvo este mismo patrón, sacó más o menos el 20% de los menores de 30 y a medida que aumentaba la edad, aumentaba su participación.
Y Sebastián Piñera, no digamos que haya competido con alguien muy joven en esa elección como la edad que tiene Gabriel. Joaquín Lavín en la primaria tuvo también ese mismo perfil etario, Sebastián Sichel también. Entonces yo no creo que tenga que ver algo con que Gabriel criticaba a los viejos y por lo tanto todos votan más por José Antonio. Yo creo que simplemente que las personas que terminan yendo a la urna, hay una proporción mayor de los mayores 50 que votan más por candidatos de centro derecha. Ya, la segunda pregunta que te quiero hacer antes de entrar a picar en los números es, a ver, ¿dónde están las sorpresas de esta elección? Se había anticipado con bastante tiempo ya que Sebastián Sichel había perdido en forma estrepitosa su ventaja después de la primaria, lo que yo creo que va a terminar con incluso tesis de grado universitarias. Sin duda, se van a escribir tesis de doctorado sobre esto. Porque es una de las cosas más rápidas de desinflar una campaña que yo por lo menos he visto. Y por lo tanto se sabía que José Antonio Kast había ocupado ese lugar preponderante y en el caso de Gabriel Boric había duda, pero también se le ubicaba delante de Jana Proboste. ¿Hay algo desde ese punto de vista que, fuera de lo de Parisi, que lo podemos conversar puntualmente, a ti te llamara la atención? A mí, por ejemplo, me llamó la atención que yo creí que con todo lo que se dijo, todo lo bien que Marco Enrique Sominami había tenido en sus debates, a la hora de juntar votos, básicamente queda prácticamente igual que la última vez. A mí lo que más me llamó la atención fue que en esta supuesta campaña polarizada, sí, y hago entre comillas polarizada, porque esto es algo que habla más la élite que la gente a calle, como dicen, votó menos de la mitad del país. Sí. Entonces no puede haber estado tan polarizado. Y lo otro que me llama mucho la atención es que yo al menos tenía la sensación que las últimas semanas la elección era competitiva, no era claro quién iba primero, algunas encuestas daban el margen de error que se cruzaba y por lo tanto no era evidente quién iba a pasar a segunda vuelta. Y eso tampoco llevó a mucho más gente a las urnas. Y eso yo creo que es un signo de alerta a la democracia, porque uno tiene la noción de que cuando la elección es mucho más competitiva y hay mucho más cosas en juego, que pareciera que fue la primera vuelta de esta elección, más gente vota, pero no votó tanto más gente que el 2017. Y el 2017 todo el mundo sabía que Sebastián Piñera iba a terminar ganando con una probabilidad muy alta. Sí, ahora, eso, Cristóbal, desde un punto de vista, si tú quieres, de estudio, yo creo que habla más de la calidad de interés político y de valores ciudadanos de la gente de Chile más que de los candidatos. Porque alguien de repente puede decir, oye, pero es que Franco Parisi tiene un carisma extraordinario y por lo tanto... Ok, bingo, ya. Pero al mismo tiempo, las cosas que le pasaron a Parisi y su ausencia total y todas las imputaciones que se le hicieron son, pero como para que de repente la ciudadanía diga, a ver, pero pongamos paños fríos aquí, esperemos a ver qué sale, un poco como ha pasado con otros candidatos. Y no. No, está bien, pero esta es la primera vez, excepto Lagos Lavín, donde había una competencia entre los dos primeros que no era evidente quién iba a pasar primero. Saca a Parisi de la ecuación, sí, ¿no es cierto? La competencia entre Boric y Kast por sí solo debería haber llevado a mucha gente a votar y votó casi lo mismo que el 2010. Eso a mí me llamó mucho la atención. Por eso que te digo, que yo creo que esa ausencia de gente... Se ve más del elector que del candidato, dices claro, tú. Exactamente. No. Debiera decirnos más sobre la calidad... de los candidatos que tenemos. No, al revés, la calidad de la ciudadanía votante que tenemos. Perfecto. O sea, yo no tengo idea, pero yo tengo la impresión de que debe haber un montón de personas que piensan, mira, ¿sabes qué? Gane quien gane, a mí no me va a cambiar la vida, tengo que ir a trabajar igual al día siguiente. Tengo que trabajar mañana, claro, y por lo tanto no voy. O yo no en política no me meto, son todos corruptos, etcétera, y por lo tanto me quedo en casa. O mira, la próxima vez lo voy a hacer, me da lata, qué sé yo. Bueno, claro, pero el hecho práctico es que, y lo interesante
es que si es que las cosas salen de una manera o de otra y se ve perjudicado ese mismo que no fue a votar, va a tener que, no va a ir a mirarse al espejo y decir, puta, gris hueón, ¿cómo no fuiste a votar? No, va a ir a echarle la culpa a alguien más. Puede ser, puede ser. Y por lo tanto hay una cosa ahí bien interesante en que no tenemos desde el voto voluntario un espectro más alto de votantes, a pesar de que la elección, mira, son dos personas con pensamientos totalmente distintos. Sí. Va a ser interesante ver qué va a pasar en la segunda vuelta. Lo que aprendimos de la primera vuelta, y nosotros hemos estado mirando más el número en detalle, es que en los distritos donde le fue mejor a la derecha en la primera vuelta, el de 2017, es decir, la suma de Piñera más Kast, más gente fue a votar en la segunda vuelta. Entonces sabemos que en los distritos donde la suma hoy día de Kast más Sichel fue mayor, probablemente la derecha va a ser capaz de movilizar más gente, claro. Más gente, y eso es, con los datos que vemos ahora, fue mucho más en el sur. Veamos algunas de las láminas que tú dijiste que te gustaría tener. Ahí tenemos, ponla esa, perfecto. Porcentaje de votos por grupo etario. ¿Quién nos dice eso, por ejemplo? Claro, ahí nos dice que los inscritos nuevos menores de 30, Gabriel obtuvo el 34% de los votos y José Antonio el 20%. Pero si voy a los inscritos antiguos, entre 50 y 70, todos aquellos que se inscribieron antes del 2012, porque ya cumplían la edad o porque fueron voluntariamente a votar, José Antonio obtiene el 30 y Gabriel obtiene el 24. Entonces ahí hay una diferencia bien importante. Entonces Gabriel, mirando esta lámina, yo me imagino que estará mirando muchos otros números, tiene que enfocarse en los mayores de 50, ¿no es cierto? Y José Antonio se tiene que enfocar en los jóvenes, sobre todo en los inscritos nuevos, todos aquellos que entraron al sistema político bajo Piñera 1. Ese es un buen punto. ¿Dónde están los votos que hay que ir a buscar, digamos? Uno podría decir, en términos lógicos, bueno, en los partidos que perdieron o en las candidaturas que perdieron. Claro. Pero ahí tú tienes, y lo vamos a conversar, tienes situaciones muy particulares que no tienen nada que ver con la característica del votante, digamos. Por ejemplo, y lo hemos dicho bastante, a Gabriel Boric se le hace de repente bien difícil convencer a personas a las cuales el sector que él representa ha humillado, ha insultado, ha tratado de traidores, de amarillos, de entreguistas, y ahora tiene que ir a pedirles el voto. Mientras que en el caso de José Antonio Kast, bueno, tiene que hacer un guiño a los ex compañeros de partido en la UDI y tiene que conversar con Sichel y Evópoli, como que ya rápidamente dijeron que le va a salir más fácil obtener, creo yo, el apoyo de los partidos de derecha a José Antonio Kast que el apoyo de los partidos de centro-izquierda a Gabriel Boric. Probablemente, pero ambos van a tener el desafío de ir a captar los votos de Franco Parisi. Y Franco Parisi como que no funciona mucho en esta lógica izquierda-derecha. Y si uno mira los datos de él, el 40% de sus votos son menores de 30. A ver, veamos la próxima lámina que nos dijo Cristóbal, que veamos, porque esa... ¡Ay! Ya. Los votantes de Parisi, el 40% de todos los votos que él obtuvo son menores de 30. Él ganó, y una cosa que vamos a publicar mañana, él ganó en el norte. Sí. Kast ganó en el sur y Boric ganó en el centro. ¿Cómo haces tú una campaña en segunda vuelta con esa realidad geográfica tan diferente? Mira. Piensa tú, la región, en Parisi obtuvo el 40% de sus votos en los inscritos nuevos menores de 30, el otro 40% de los votos en los inscritos nuevos entre 30 y 50, y el resto, solo el 20%, casi no obtuvo votos. Él le habló a un mundo, y hace sentido porque él no fue a ningún debate, no hizo ninguna concentración, no hizo puerta a puerta, no tenía pancarta en la calle, hizo YouTube y La Franja. ¿Te hace sentido que sus votantes sean todos gente mucho más joven, que mira a otro mundo? Yo creo más que él... tequi, es ¿Cómo? Mucho más tequi. Y por lo tanto su capacidad movilizadora es bien distinta. Yo creo que él va a cambiar la forma en que vamos a ver a hacer campañas políticas. Este Franco Parisi de año 2021, comparado con el Franco Parisi que entra a las candidaturas presidenciales, cuando era un Franco Parisi que igual tenía la crítica a la élite y a estos achoclonamientos de grupos que controlaban todo, pero
tenía una aproximación mucho más de centroizquierda en esa época, y hoy día yo te diría que es casi, o sea, con José Antonio Kast pueden llegar, mirarse, hacerse un guiño y estar... Claro, y me da la impresión que su distribución geográfica a los votos es bien diferente también, por lo mismo que dices tú. Tiene mucho en el norte, pero también tiene en el sur, en Concepción. Entonces, esto no es solamente el cuento de la inmigración. Sí. Él está hablando, yo creo que un discurso que apela a gente, una cosa como más aspiracional, la gente que quiere surgir, que quizás vea a él, hoy este gallo llegó a Estados Unidos, está haciendo la campaña allá, nos quiere ayudar. Anda a saber tú, el tema de la pensión de alimentos igual debe ser un factor en alguna de la gente que vota por él. Entonces, yo creo que él cambia la lógica esta tradicional de centro-izquierda, aunque como tú bien dices, su campaña hoy día es bien diferente a la campaña del 2013. Sí, ¿y qué pasa con el resto? El resto de los candidatos, Jasna Proboste le da muy bien en los sobre 50, en los inscritos antiguos. Marco Enrique es bien parejo en los distintos grupos y Sebastián Sichel le da mucho mejor en los mayores 70. Esto es algo que también habíamos visto en la primaria. Entonces ahí... ¿En los mayores de qué? De 70. Por alguna razón los votantes de Lavín que se quedaron, votan por él, o algunos lo sintieron un poco más serio que José Antonio. Eso algo que vamos a seguir mirando. Pero yo creo que la conjunción de edad para los distintos candidatos va a ser un desafío tanto para José Antonio, por lo que tú dices, que si se mueve al centro puede ser que pierda algunos de sus votantes más de derecha dura, y lo mismo Gabriel, que si le hace un guiño a los mayores 50, a toda esa generación que él ha criticado, puede ser que sus votantes jóvenes digan, no, este gallo es muy amarillo, no voto por él en segunda vuelta. Entonces va a ser interesante ver qué pasa el 19 de diciembre. Sí, bueno, más a la derecha de José Antonio Kast no hay, pero sí más a la derecha, más a la izquierda de Gabriel Boric sí hay. Sí hay, claro. Y además es su socio, entre otros, porque el Partido Comunista es un grupo que, si bien tiene una historia pero tremenda en términos de la historia de Chile como partido político, tiene particularmente para el sector de centro-izquierda una carga muy fuerte, a pesar de que fueron socios en un gobierno, como fue el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sí. Por eso me llamó mucho la atención hoy día cuando el presidente Lagos dio su apoyo a Gabriel y dijo, no me acuerdo la frase exacta, pero dijo, porque tú estuviste y firmaste el acuerdo. ¿No es cierto? Como diciendo, confío en ti, porque tú firmaste el acuerdo. Como separando el resto de la gente que estaba con él, que no estuvo a favor del acuerdo. Entonces yo creo que ahí hay una conversación política que está ocurriendo, que yo creo que toma el punto que tú estás diciendo que va a pasar con el PC. Ahora, siendo justo, en el gobierno anterior, cuando fue la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, no hubo una primaria, no hubo candidato PC. No hubo primaria. Y esto le cambia un poco el tono a esta candidatura para la segunda vuelta. Sí, bueno, déjame ver algunas de las cosas que fueron noticia hoy día. No sé si tenemos más lámina aquí. Sí, lo de la participación. Esto yo creo que es bien importante, porque todavía queda gente mayores de 50 que ese grupo votó en la elección de la primera vuelta del 2017, pero no está votando hoy día. Entonces todavía hay espacio para crecer, para llegar a los mismos niveles en esos grupos de la elección de 2017. Aquí nos han preguntado varios, yo creo que algo aquí se conjuga todavía con la pandemia, en el sentido de que todavía hay grupos de población que sienten que esto puede ser un riesgo, y mejor me cuido, me quedo en la casa, porque estamos hablando de muchos votantes. Entonces yo creo que eso es un desafío que tenemos todos, ¿no es cierto?, de asegurar las condiciones mínimas para que la gente vaya a votar, pero también de los candidatos, sobre todo José Antonio Kast, donde ese es su grupo fuerte. Ahora, se ha estado estableciendo de alguna manera, en las últimas horas he escuchado 2 o 3 personas que han comentado al respecto, a ver, comparan todas las posibilidades de tanto Gabriel Boric como de José Antonio Kast, ¿quién tiene más techo para poder recibir votos? En caso, por ejemplo, ejemplo 1, que hubiese una mayor cantidad de votantes que no fueron a votar en la primera vuelta y que fueran a votar en segunda. ¿Esa gente se divide prácticamente igual como fue? ¿O hay
por las lógicas etarias que tú estás diciendo o todo lo demás, hay alguno de los dos candidatos que tenga la posibilidad de recibir mayor votación de acuerdo a ese rango etario? Lo que nosotros vimos en la segunda vuelta del 2017 es que se movilizaron mucho más los mayores 50 y por lo tanto eso terminó beneficiando a Sebastián Piñera en ese entonces. Entonces uno replica la misma lógica para ahora, uno debería pensar que la derecha, y en ese entonces no eran gobierno, hoy día son gobierno, ¿no es cierto? La derecha encontró una forma de movilizar esa vez que yo me imagino que la van a tratar de replicar ahora y por lo tanto ellos van a hacer crecer su pedazo de la torta y por lo tanto el desafío de Gabriel es contrarrestar eso movilizando aún más sus sectores más fuertes que son los inscritos nuevos, sobre todo los menores de 30. Entonces en el fondo él tiene que... Ya, pero de esos votantes nuevos, menores de 30, que son inscritos nuevos, como tú dices... Sí. Queda más de 2 millones que no están votando. Eso te iba a preguntar, ¿no fueron todos a votar? No, el 45%, ese tamaño de la torta son 4 millones, quedan más de 2 millones de jóvenes menores de 30 que pueden ir a votar. Si van a votar en la segunda vuelta, Gabriel es presidente. Ahora, ¿cómo lo logra? ¿Tú crees que la participación de ese grupo de jóvenes que no ha ido a votar es preponderantemente más pro Boric que pro Kast? Sí, porque ese grupo fue a votar para el plebiscito y votó mayoritariamente apruebo. Entonces me da la sensación que ese grupo podría ser más pro Boric que pro Kast. Distinto es la estrategia si Kast se corre al centro y dice, mira, la nueva constitución es muy importante, yo lo voy a aprobar, es importante que tengamos una nueva casa común. Las cosas pueden cambiar. Bueno, eso es lo que te voy a preguntar. ¿Qué es lo que tiene que hacer a tu juicio José Antonio Kast para generar, tal cual como ya conversamos de Gabriel Boric, en el caso de Kast, ¿qué tiene que hacer él a tu juicio más allá de conseguir, y lo ha conseguido muy rápidamente, el apoyo de Renovación Nacional, de la UDI y de Evópolis? Lo que nosotros hemos visto es que hay una alta correlación, incluso a nivel de mesas, entre el voto del rechazo y el voto de José Antonio Kast. Entonces el desafío que tiene él es ir a hablarle al mundo del apruebo. Si él quiere ganar la elección y tener 50+1, tiene que ir a hablarle justamente a esa derecha que estuvo por reformar y hacer una nueva constitución, y eso yo me imagino que es mucho más allá que ir a convencer a los presidentes de los partidos, ir a convencer a todo ese mundo independiente que en algún minuto Sebastián Sichel trató de apelar. Y eso es un desafío, sobre todo para él en la región metropolitana, donde Gabriel obtuvo mucho más votos que él, con la excepción obviamente del Distrito 11, donde él le ganó por lejos. Por último, Cristóbal, o sea, las personas que creen, por ejemplo, yo he escuchado incluso comentarios en la radio al respecto, que creen que porque la suma de José Antonio Kast más Sebastián Sichel más Parisi da más de 50, automáticamente él va a ganar la segunda vuelta. Para ti, esa suma para mí no es automática. ¿No es relevante? No, no, es relevante. Si ocurre, gana. Lógico. Para mí lo que no es evidente es que esa suma sea tan fácil de hacer. Primero Sebastián dice, doy libertad de acción. No dice, voy a apoyar a... Nos llama a votar a todos por Kast, ¿no es cierto? Está bien, los partidos después salieron a decir, pero no van a entrar al gobierno. Entonces esto es como ni chicha ni limonada, o sí o no. ¿No es cierto? Es distinto el mensaje del expresidente Lago, ¿no es cierto? Dice, yo voy a votar por él. Y segundo, Parisi no ha dicho nada. Dice que va a hacer una consulta por internet, YouTube, no sé cómo lo está pensando, algo bastante novedoso. Y generacionalmente muchos de los votantes de Parisi son más cercanos a Gabriel que a José Antonio. Entonces no me parece tan evidente esa suma. O sea, José Antonio Kast tiene que trabajar su sector muy potentemente y aumentar las conexiones con particularmente Parisi y el grupo más cercano a Sichel de su sector. Claro. ¿Qué tiene que hacer Boric si es que quiere ganar? Boric tiene que hacer lo mismo, pero en su sector. Primero tiene que sumar a
a los votantes que votaron por la Yasna. Ella ya lo apoyó, se juntó, se tomó una foto con Esa está un poco más difícil, ¿no? Esa está más difícil, sobre todo con el mundo como más demócrata cristiano, que ha sido bien criticado por el Frente Amplio y por Gabriel, y por lo tanto la pregunta es no que se saque una foto, sino qué señal es creíble ante el elector que convenza a los votantes a votar por Gabriel. Y con Marco Enríquez tiene un problema bien parecido. Él fue súper duro con el candidato en el último debate y Meo tampoco ha dicho nada con respecto al balotaje. Entonces Gabriel tampoco lo tiene tan fácil. Uno a veces, y nosotros de hecho no hemos ni mencionado a Artés, pero cuando tú tienes una diferencia para entrar a segunda vuelta que es de 0,5 puntos, todos los votos valen. Claro, una diferencia de 3,2 votos por mesa. Sí, 3,2 votos por mesa. Todos los votos valen. Todos valen. Todos. Entonces, Artés tiene que sumar los 100 y tantos mil votos para poder empezar a respirar, porque si no puede perder la elección por 100.000 votos. Mira, interesante la cosa. Cristóbal, ¿cómo se puede acceder a el estudio está en decidechile.cl y mañana vamos a subir un desglose más geográfico, porque hemos recibido mucha gente preguntándonos, sobre todo el norte, oye, pero aquí la cosa es distinta, y la gente del sur dice que aquí también. Entonces, producto de la demanda también vamos a hacer un desglose, y hay cosas bien interesantes, lo que te decía un poco, que en el norte gana Parisi y en los jóvenes aún más, y en el sur gana Kast y en los adultos mayores aún más. Entonces va a ser interesante ver cómo se conjuga el territorio, como dicen algunos, con los grupos etarios. Muchas gracias, Cristóbal, por haber estado con nosotros.